vamos a tratar el último de los casos de la TED Student. Recuerden que ya tenemos el estudio de la TED Student, que es un diseño estadístico, que repito, el TED Student tiene como objetivo investigar o analizar muestras de tamaño pequeño, muestras pequeñas como pueden ver acá. Hoy vamos a analizar el último caso de la TED Student, que consiste en evaluar a un mismo grupo dos veces. Esto es conocido también como el antes y el después. Como ya ustedes saben, tiene gran aplicación en el campo administrativo, en el campo de auditoría, en la medicina, en el ámbito deportivo, en educación tiene gran aplicación también. Incluso esto, lo que muchos conocen como aquellas famosas pruebas remediales, aquí se pueden evaluar si la prueba remedial realmente tuvo algún beneficio o no. Veamos entonces en qué consiste el problema. Dice: el gerente de una empresa evaluó a su personal bajo su cargo con respecto a atrasos al momento de entregar ciertos productos. Después de observar los resultados, decide capacitar al personal y una semana después los vuelve a evaluar. Entonces, con los datos obtenidos tenemos que determinar si valió la pena la capacitación. Y podemos ver acá, esto es lo que él evaluó y observó a un inicio. Esto le llamamos conocido como el antes, que por ejemplo tardaban acá 12 días en entregar cierto producto. Acá tardaban 8 días en entregar cierto producto, 10 días, 6 días y 7 días. Entonces, el gerente se dio cuenta que tardaban muchos días. Los capacita con respecto a eso, a ese tema, y decide una semana después de capacitarlos, volverlos a evaluar. Y él encuentra que en el después ya tardaron 3 días, tardaron 5 días, 2 días, 1 día, 2 días en entregar cierto producto. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a sumar la columna del antes y la columna del después. Y luego vamos a calcular el promedio del antes y el después. Después de tener la suma de la columna del antes y la columna del después, vamos a pasar a llenar la última columna. De los 3 casos de TED Student, esta es la tabla más corta. Como pueden ver, solo lleva 3 columnas. Esta columna se llama también desviación. Recuerden que toda resta recibe el nombre de desviación. Y aquí dice desviación al cuadrado porque este resultado lo debo de elevar al cuadrado. Más adelante, la fórmula que vamos a utilizar, en lugar de escribir esta expresión, vamos a representarlo como d al cuadrado. Repito, es desviación al cuadrado, así se lee. ¿Y cómo se hace? Esta operación es bien simple. A 12 le quitamos 3, nos va a quedar 9. 9 al cuadrado es 81. Acá 8 menos 5 es 3. 3 al cuadrado es 9. Y así sucesivamente llenamos toda esta columna y al final la vamos a sumar. Después de que ustedes terminaron esta columna e hicieron la suma, van a ver que les tuvo que haber quedado 204. Ya tenemos entonces la tabla preparada. Repito, la última columna la vamos a representar como d al cuadrado, que eso se lee desviación al cuadrado. Primer paso, inciso A, vamos a calcular la media o el promedio de cada grupo. Iniciamos con el promedio del antes. Ya sabemos que es la suma del antes, que es 43, dividido 5, porque son 5 cantidades que aparecen acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego al dividirlo nos queda que el antes tiene un promedio de 8,60. Vamos con el promedio del después. Y la suma del después es 13 y la cantidad. Las cantidades que aparecen también son 5. Dividimos 13 dentro de 5 y nos va a quedar 2,60. Ya tenemos entonces los dos promedios del antes y el después. Bien, teniendo entonces ya los promedios de cada grupo, no de cada grupo, sino del antes y el después, pasamos ahora a encontrar la desviación estándar. Y aquí la desviación estándar la vamos a representar con la S mayúscula. Otros autores, otros compañeros van a utilizar esto con otro símbolo. Realmente eso no altera nada el resultado. Entonces la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la desviación al cuadrado. Recordemos que la desviación al cuadrado es esta. Por lo tanto es
204 dividido n, que es la cantidad, las cantidades que aparecen acá, y otra vez vemos que son 5, 1, 2, 3, 4 y 5, menos, ahora viene y vamos a restar el promedio del antes, que es 8,60, y lo vamos a restar con el promedio del después. El resultado tenemos que elevarlo al cuadrado. Si dividimos 204 dentro de 5, nos va a quedar 40,80, o como decimos 40.80 en decimales, menos, al momento de hacer la resta de estos dos, 8,60 menos 2,60 elevado al cuadrado les va a quedar 36. Luego la resta de estos dos les va a quedar 4,80. Sacamos la raíz cuadrada y nos queda entonces que la desviación estándar tiene un valor de 2,19. Seguidamente, calculamos ahora el error estándar de la diferencia. Ya sabemos que esto significa error estándar de la diferencia va a ser igual a la desviación estándar dividido la raíz cuadrada de n-1. Y la desviación estándar es el valor que acabamos de calcular, que es 2,19 dividido n, ya sabemos que es 5. Son 5 cantidades que nos reportaron. Este menos 1 es un constante, siempre va a aparecer ahí. Entonces 2,19 dividido 5 menos 1 es 4. Entonces si dividimos de una vez en la calculadora 2,19 dividido la raíz de 4, nos va a quedar entonces que el error estándar de la diferencia aproximadamente es de 1,10 o 1.10. Ya casi para finalizar, tenemos ahora que encontrar t calculado. Y t calculado, que la fórmula no varía en ninguno de los casos de t de estudio, siempre la fórmula va a ser la misma. El promedio del antes menos el promedio después dividido el error estándar de la diferencia. Y ya sabemos que el promedio del antes es de 8,60 menos el promedio del después, que es 2,60 dividido el error estándar de la diferencia, que es lo que acabamos de calcular, y es 1,10. Al momento de hacer la resta de arriba o la diferencia de arriba, nos quedan 6,00 dividido 1,10. Al momento de hacer la división nos queda como resultado 5,45. Por lo tanto, este es el valor de t calculado. Teniendo entonces el valor de t calculado, vamos a encontrar o hallar el valor de t tabulado. Pero siempre tenemos que encontrar antes el grado de libertad. Y ya sabemos que n pues, vale 5, porque fueron 5 cantidades que nos presentaron a un inicio, menos 1, que es un valor constante. A 5 le quitamos 1, nos queda 4. Nos vamos a ver a la tabla y después vamos a dar un tiempecito que usted busque en la tabla el valor de 4 y vamos a encontrar entonces el valor de t tabulado. Después de que usted busque en la tabla el valor en la columna, el número 4, y a la derecha encontró que es 2,132. Este es el valor de t tabulado. Con estos dos valores entonces podemos concluir. Recuerde que todos los casos de t de estudio, que son 3, la condición es, si t calculado es mayor a t tabulado, existe diferencia significativa entre los grupos, o en este caso entre el antes y el después. Y aquí nos damos cuenta que t calculado, que es 5,45, efectivamente es mayor que t tabulado. Por lo tanto, concluimos que sí valió la pena la capacitación, porque existe diferencia significativa entre el antes y el después. Porque, como dije en un principio, la condición es, toda vez t calculado sea mayor a t tabulado, va a existir diferencia significativa. Caso contrario, pues, hubiera quedado este menor y este mayor, hubiéramos dicho, no valió la pena. Volviendo entonces al problema, recuerden que el gerente estaba preocupado porque sus empleados estaban tardando muchos días en entregar ciertos productos o cierto producto. Y él invirtió tiempo en capacitarlos y se dio cuenta entonces al final que sí valió la pena. Vean, son diseños estadísticos muy importantes, tienen gran aplicación en el campo administrativo, en la auditoría, en el campo de deportes, en el campo de medicina, ingeniería, en educación. Miren, acá en donde no tenga aplicación no les podría encontrar. Esto tiene aplicación en todos los campos profesionales en los cuales siempre nos vemos rodeados.
Así de que espero que este tema les haya quedado claro. Ha sido un gusto y hasta la próxima.